Gracias a Dios, primeramente, porque Él nos permite el tiempo, el privilegio de estar por este medio, esta plataforma para estudiar su bendita palabra y para mí es un privilegio grande, hermano, por la oportunidad que se me da. Muchos hermanos que están conectados también para escuchar el mensaje precioso de la palabra de Dios que no dejamos de aprender cada día con lo que nuestro Dios nos da. En esta hora, pues vamos a estudiar bajo nuestro título de nuestro sermón, discípulos verdaderos. Tiene mucho que decir y yo sé que muchos de los que conocemos la palabra de Dios estamos enterados de este, de este título o de este mensaje porque día con día pues vivimos como cristianos y somos así seguidores, aprendices en Cristo Jesús. Cada día vamos aprendiendo algo nuevo de parte de su bendita palabra. Un discípulo en el contexto bíblico del griego, matetes, es un aprendiz, alumno o seguidor constante de Jesús que se compromete a imitar su vida, enseñanza y otras cosas más, que es estudiante, ¿verdad?, de su palabra, se forma con lealtad y obediencia al Maestro, a los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. También un aprendiz como el discípulo proviene también del latín, discípulo al griego, matutes, que significado aprendiz o alumno o un discípulo que sigue las enseñanzas y el ejemplo de la vida de Jesús. Llega a entender y a comprender el mensaje de la palabra de Dios, aunque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo sus discípulos pues tenían algunas deficiencias que quizá vamos a considerar más adelante. Jesucristo quiere discípulos y el tema, el título de nuestra lección es discípulos verdaderos. Quiere decir que hay discípulos falsos, como encontramos en la Sagrada Escritura a muchos que hoy medran falsificando la palabra de Dios. Y esto pues estaba escrito ahí cuando el apóstol Pablo dice que habrán muchos, ¿verdad?, que se levantarán en contra de la verdad y dentro del rebaño se levantarán hombres perversos. Pues ahí entendemos que hay mucha oposición a la verdad. Pero ¿por qué discípulos verdaderos? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, entendemos el compromiso, entendemos lo que nos corresponde tener y hacer. El compromiso de ser discípulos es poner a Cristo primero, antes que todas las cosas. Mateo 28 y versículo 18 al 20, nuestro Señor Jesucristo nos manda para que prediquemos y dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 18 al 20 que nosotros ya conocemos, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la gran comisión, nuestro Señor Jesucristo quiere discípulos fieles, discípulos que adoren, que buenos cristianos que le sirvan como nosotros lo hacemos con todo amor y obediencia a nuestro Dios por medio de su palabra, y nos esforzamos para hacerlo porque venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, así se hace un discípulo por medio de la enseñanza de la palabra de Dios cuando se predica el Evangelio de Jesucristo y uno se compromete a amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto es lo que pasa a veces en el ser humano que no quiere ser un discípulo, un cristiano fiel,
porque hay muchas luchas y pruebas. Ponen a veces los compromisos materiales antes que los espirituales. Por ejemplo, en inciso A, ¿verdad? Nuestro compromiso es, como discípulos, es poner a Cristo primero, antes de la comodidad. La comodidad es un factor que a veces nosotros como cristianos buscamos estar bien. Cualquier persona que se acerca a Cristo debe hacerlo por amor a Él y no para utilizarlo para salir de problemas o necesidades o de otras cosas o para usarlo para encontrar bienestar material. Muchas personas de esta manera lo hacen o buscan a nuestro Dios solo en momentos de necesidad. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 9, en Lucas en el capítulo 9 y versículo 59 al 57 y 58. Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Y muchos pues buscan comodidad, buscan lo material cuando habla del reino, ¿verdad? Que es la iglesia. Sus discípulos pues le seguían y amaban al Señor Jesús, aunque tenían ciertas deficiencias como humanos, como a veces nosotros también como cristianos luchamos por nuestra salvación como hijos de Dios y queremos aprender del Maestro, como dijo el apóstol Pablo en una ocasión: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, y trató la manera siempre de ser ejemplo, como nuestro Señor Jesucristo se mostró en todo tiempo como ejemplo a sus discípulos y les exhortaba y les enseñaba a amar las cosas espirituales, a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A veces nosotros nos queremos acomodar en asuntos materiales y debemos de saber que debemos de poner a Cristo primero antes de cualquier cosa, y el trabajo que nos corresponde hacer es hacer discípulos también para servir a Jesucristo. Decíamos que el discípulo, ¿verdad? No nace, sino que se hace cuando obedece, cuando aprende, cuando oye y cuando busca servir a nuestro Dios con obediencia. Yo durante este mensaje, pues me recuerdo de muchos que seguían a Dios en el Antiguo Testamento, como los siervos que tenía Elías, Moisés, Josué y también Eliseo. Recuerdo, ¿verdad?, que tenía un siervo también, y a veces pues tenemos que escuchar la voz del Maestro, tenemos que aprender. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y necesitamos aprender de Él para la salvación por medio de su palabra, no acomodarnos a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros queremos, sino que quiere Dios de nosotros que hagamos como discípulos verdaderos, aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces ponemos a la familia primero, como inciso B, la familia. Cristo demanda poner a Él antes que a cualquier compromiso familiar. Ahí en el versículo 59 al 62, donde estamos en Lucas 9, 59 al 62, dice: y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Versículo 62, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, muchos quieren seguir a Jesús de una manera acomodada. Él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Quizá esperar a que muriera papá o mamá. Y a veces en los compromisos familiares hay muchos hermanos que ya siendo cristianos
deben demostrar su amor hacia nuestro Dios como hijos de Dios, como discípulos fieles, como seguidores de Cristo, que Él es primero antes que todos los compromisos. A veces viene familia de otro lado y llega a casa y porque tenemos visita, no nos congregamos. Hay hermanos que dicen, hermano, yo no fui al culto porque vino mi hijo y me visitó mi hija o tuve una familia y que nunca me visita, entonces yo le pedí permiso a Dios, dicen algunos, ¿verdad? Y no se congregan. Y esto no es correcto. Cuando nosotros amamos a nuestro Dios, dejamos cualquier compromiso por servirle, dejamos cualquier compromiso porque de esto depende nuestra salvación. Cuando nosotros escuchamos el mensaje, cuando nosotros atendemos al llamado de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Pablo dijo en una ocasión que todo lo tenía por perdido, por amor de Cristo. Él no estaba poniendo nada material antes que a nuestro Señor. Él, siendo un apóstol, enseñó con compromiso y con amor las cosas espirituales. A veces no solamente es la familia, sino también las posiciones materiales, las cosas del mundo. Ponemos primero las cosas del mundo y Cristo debe de estar antes de nuestras posiciones, incluyendo en nuestras posiciones o nuestro trabajo, en cualquier o en cual muchas veces no apartamos el tiempo para servir a nuestro Señor Jesucristo y las cosas materiales nos apartan de Cristo también. Algunos pues por el trabajo no ponemos a Cristo primero, sino que ponemos a veces lo material. Jesucristo le dijo al joven rico, ahí en el libro de Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19. Y versículo 16. Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 22. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posiciones. A veces las posiciones del mundo, las cosas materiales nos apartan también de nuestro Dios, y esto pues es un factor que nos puede hacer mover de la gracia. Este joven rico tenía riqueza, tenía mucho dinero, pero no se iba a quedar pobre, simplemente necesitaba seguir al maestro, porque él mismo pregunta, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo lo que debería de hacer, y un hombre que conocía la ley, un hombre que había guardado la ley, no le faltaba nada, solamente necesitaba despojarse, ¿verdad?, de lo material para poner a Cristo primero. Nuestro Dios conoce nuestros corazones y sabe cuánto nosotros le amamos como cristianos y como cristianos fieles, cuando nosotros ponemos a nuestro Dios primero, cuando tenemos días de reunión en la iglesia, cuando tenemos compromisos con nuestro Dios, debemos de apartar el tiempo, debemos de ponerle a Él primero, pero hay veces que tenemos compromisos con nuestro Dios, no nos acordamos que tenemos culto, no nos acordamos que mañana es primer día de la semana y debemos de servir a nuestro Dios. A veces preferimos ir a una eventualidad eh, material con la familia y no nos acordamos de la reunión de la iglesia. Y esto no debe de ser así. Debemos de estar siempre viviendo en el Espíritu como buenos discípulos, aprendiendo de lo que nuestro Dios nos enseña cada día. Entonces, la familia, la comodidad, las pasiones, las posiciones materiales nos apartan de nuestro Dios. Y debemos de saber también de las necesidades de la vida. Cristo está antes de las necesidades de la vida, o sea, las cosas
materiales, ya que Dios sabe de que tenemos necesidad antes de que nosotros se la pidamos y Él nos va a proveer de ellas de acuerdo a su voluntad. Y esto Jesucristo lo mencionó en Mateo capítulo 6 y versículo 31 al 34, donde dice nuestro Señor Jesucristo, pues diciendo, no os afanéis pues diciendo que comeréis o que beberemos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. El versículo 33 y 34, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esto enseñaba Jesús acerca del afán y la ansiedad, y a sus discípulos pues les recomendaba, era maravilloso tener a Jesucristo como maestro, y hoy nosotros tenemos la bendición de estudiar su bendita palabra y poder saber qué quiere Él que nosotros hagamos y que le pongamos a Él primero antes que todas las cosas para servirle. Saqueo, ¿verdad? Era un hombre rico también y quería ver a Jesús, tenía la intención, era un hombre llamado porque quería ver a Jesús y se gozó cuando Jesús llegó con él y quiso devolver 4 veces más si alguien había defraudado. Y yo creo que se convirtió, ¿verdad? También a seguidor de Jesús. Sus discípulos, pues, que anduvieron con él, tuvieron la oportunidad de escuchar y negarse a sí mismos por servir a nuestro Dios. Entonces las necesidades de la vida o las cosas materiales pueden ser factores también. A veces si nosotros tenemos un negocio, no queremos dejar de trabajar, dejar de vender por las cosas materiales y dejamos a nuestro Dios, nos olvidamos de nuestro Dios, entonces ahí venimos a ser faltantes de sí mismos. También Cristo está antes de nosotros mismos, ya que si queremos llegar a realizar nuestra vida en Cristo, debemos de despojarnos de todo pecado, porque su palabra dice ahí en Mateo capítulo 10 y versículo 38, Mateo 10 y versículo 38. Vamos a leer del versículo 37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es bastante correcto, bastante sencillo el aprendizaje para nosotros. Podemos pensar cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos enseña por medio de su palabra, como lo hizo con sus discípulos cuando los llamó, cuando los estaba enseñando acerca de dejar todos los compromisos, todas las comodidades. Esta clase de discípulos quiere nuestro Señor Jesucristo, discípulos que le amen, que le sirvan, que le adoren en espíritu y en verdad, que estemos dispuestos a dejar todo para servirle a Él, que le adoremos, que cantemos, que crezcamos, porque todo esto está en la palabra de Dios acerca de nuestro crecimiento espiritual, y eso es lo que significa ser cristiano, y eso es lo que significa ser un discípulo, un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, alguien que quiere servir a Dios, alguien que recibe la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y seguirle implica un compromiso total, sacrificio y ponerlo a Él como prioridad absoluta. Los apóstoles sirvieron a nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos. Dice discípulos, y ese es el mandamiento que Cristo mandó a sus discípulos también, amarse los unos a los otros, predicar el Evangelio, enseñar la verdad. Entonces, número 3, compromisos básicos del verdadero discípulo. Debe permanecer en la palabra de Dios. Nosotros siempre estamos en
en armonía y apegados a la palabra de nuestro Dios, un compromiso para llegar a ser verdaderos discípulos. Y eso nos lleva a conocer la verdad, y la verdad que nos hace libres. Jesús llamó a mucha gente en aquel entonces. Algunos querían oír, otros no. Algunos querían ser verdaderamente sus discípulos, otros muy obedientes hacían lo que Jesús les mandaba hacer. Recordamos a los judíos en Juan capítulo 8 y versículo 31, en el libro de Juan, en el capítulo 8 y versículo 31, que estos habían creído en él, pero había muchas situaciones ahí con estos judíos. Yo creo que usted y yo, hermano, lo hemos estudiado, hemos leído estos pasajes de la palabra de Dios. Juan capítulo 8 y versículo 31 dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, esto lo he pensado muchas veces, siempre lo estudio, lo leo y me gusta mucho este pasaje porque nuestro Señor Jesucristo les dice a los judíos que, que van a ser verdaderamente sus discípulos. Entonces, podemos pensar aquí que hay discípulos verdaderos, pero también hay discípulos falsos, aquellos que no obedecen, aquellos que no se sujetan a la palabra de Dios, aquellos que solo van por conveniencia, aquellos que prefieren o prefieren la familia o la comodidad o las posiciones materiales o las necesidades de la vida antes que a Dios. Algunos que le seguían a Jesús, como leíamos anteriormente, Jesús dice, ¿verdad? Las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos nidos, el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Cuando nosotros ponemos a Cristo primero, cuando nosotros nacemos de nuevo, debemos de tener y saber que el compromiso es con nuestro Dios porque damos un paso al frente como buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos también ser bien guiados por medio de la palabra de Dios. Y yo sé que dentro de la iglesia de Cristo hay muchos hermanos con conocimiento de parte de Dios, no para vanagloria, sino hombres entendidos, hombres que nos ayudan y nos enseñan para seguir adelante en Cristo Jesús. Hay hermanos que son preparados y Dios los bendiga porque Dios les da sabiduría para ser buenos cristianos, buenos discípulos, para enseñar la verdad y luchar por esa verdad para que otros vengan a Cristo Jesús. Y ese es el compromiso básico del verdadero discípulo, de permanecer en la palabra de Dios. Y aquí Jesucristo le dice a los judíos que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 31, 32, dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y nosotros ya hemos leído este capítulo, este pasaje de la Escritura, todo lo que le toca a nuestro Señor Jesucristo, qué decirle a estos judíos, porque habían creído en Él, habían creído, pero ahí, ¿verdad? Se vuelve un problema con ellos y Jesús les enseña como buen maestro. Hay una parte muy bonita cuando Jesús les dice, ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Porque ellos no entendían, no comprendían y no querían servir a Cristo. Entonces, es maravilloso cuando somos enseñados por medio de la palabra de Dios, pero debemos de ser humildes para aprender. Hay muchos que solamente quieren enseñar, pero no quieren ser enseñados. Y Cristo nos enseña la humildad, nos enseña el amor para enseñarles a otros también en el crecimiento espiritual. Yo recuerdo que cuando el hermano Juan Manuel vino acá a Escuintla y comencé en la iglesia del Señor, aprendí mucho y no dejamos de aprender y ha sido un buen siervo de Dios en la enseñanza y eso nos ha ayudado. Quizá, ¿verdad? Siempre fallamos, siempre tenemos nuestras deficiencias, pero luchamos
por ser buenos administradores, buenos seguidores de Cristo, buenos cristianos. Luchamos por la vida que nuestro Dios nos da, por poner a Dios, a Cristo primero, antes que todas las cosas, porque ese es el compromiso para la salvación de nuestras almas. Debemos de llevar el Evangelio. Yo no quiero dejar de decir también que habían discípulos deficientes, dentro de los que a Cristo les enseñaba y les hablaba, como por ejemplo ahí ellos, los discípulos se llenaban de vanagloria y no querían dar gloria a Dios en algunas ocasiones. Vamos a leer ahí en la deficiencia de algunos discípulos en Lucas 9, versículo 10. Lucas capítulo 9 y versículo 10 dice la palabra de nuestro Dios. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Perdón, capítulo 9 de Lucas 9, 10. Así es. Entonces, el versículo 11 dice, cuando la gente lo supo, le siguió y él recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Jesucristo, cuando andaba por las aldeas, los campos y alrededor, la gente le buscaba y lo sanaba. Pero hay un pasaje que los discípulos se oponían y no querían que Jesús lo hiciera cuando tenía que alimentar a mucha gente. Lucas 9:54 nos dice también en el versículo 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Por qué dijeron esto sus discípulos? Jesús reprende a Jacobo y a Juan porque ahí en el versículo 51 dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Pero los apóstoles, ahí en el versículo 54, cuando vieron esto, los discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, nuestro Señor Jesucristo les dice a estos discípulos, ¿verdad? Que no, en el versículo 55, entonces volviendo él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. A veces los discípulos no comprendían el propósito de nuestro Dios en Cristo Jesús y de esta manera muchas veces nos hacemos deficientes porque a veces hay gran falta de amor al prójimo, porque a veces hay falta de espiritualidad, porque a veces hay falta de enseñanza dentro de nosotros mismos. A veces no leemos la palabra de Dios y necesitamos estudiar su palabra. Necesitamos doblar nuestras rodillas. Necesitamos orar a nuestro Dios para que nos dé sabiduría y entendimiento para ser buenos cristianos y buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, como Cristo lo hacía con sus discípulos y les demandaba y les enseñaba cómo deberían de vivir y poner a Cristo primero antes que todas las cosas. A veces nosotros nos cuesta hasta orar por nuestros alimentos, cuando salimos, cuando entramos, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Y la palabra de Dios muy poco la leemos. Y su palabra dice que la debemos de escudriñar, debemos de entenderla, debemos de leerla para poder aprender. Por acá hay unos letreros que dicen, un pueblo que lee progresa. Asimismo nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, cuando nosotros leemos y aprendemos del Maestro, progresamos y enseñamos a otros también.
a poner a Cristo primero antes que todas las cosas, y a servirle a Él con toda humildad, con todo amor para con nuestros hermanos. Entonces, ahí en Mateo 28, Mateo 26, Mateo 26, Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 40 al 45, dice en el versículo 40 al 45, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Cuando Jesús ya iba a ser entregado, velad, dice el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si puede que pase de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús los volvió a hallar dormidos a los discípulos, con los ojos llenos y estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez. Entonces, nos damos cuenta por esta deficiencia como humanos, pues nosotros muchas veces pues, podemos cabecear, pero no debemos de permitir que el sueño nos embargue en cuanto a las cosas materiales y el mundo, sino estar siempre preparados, siempre vigilantes para la venida de Cristo como buenos discípulos de Jesucristo, comprometidos con nuestro Dios para llevar su palabra. Entonces debemos de tener fe, no debemos de tener incredulidad, sino debemos de tener fe, no debemos de ser incrédulos, sino que debemos de ser creyentes. Dice Lucas capítulo 9, versículo 40 y 41, ahí en el libro de Lucas, en el versículo 40 y 41, habla acerca de este muchacho endemoniado y los discípulos pues no pudieron echar fuera. Dice el versículo 40, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportarlo. Traed acá a tu hijo. Jesucristo sana a este muchacho endemoniado. Los discípulos no lo pudieron hacer y no era porque era la voluntad de Dios, Jesucristo, en el tiempo de su estadía aquí en el mundo, hizo muchos milagros y que están escritos y otros no. Y los que están escritos, dice su palabra, es para que creamos en él. Y sus discípulos dudaban en muchas ocasiones y pensaban algunas cosas también no bien del Señor. Pero ahí andaban con amor, con Cristo Jesús, viendo las cosas que Él hacía, las cosas maravillosas que hacía, y eso los impulsaba a ser fieles, a seguir a Cristo hasta el momento de la ascensión de Cristo al cielo. Y esperaron y estuvieron ahí. Y yo sé que como humanos tendemos a ser fallones muchas veces, pero debemos de ser buenos administradores, buenos discípulos, buenos cristianos. A veces preparé en una ocasión una lección titulada Lo que significa ser cristiano. Y para ser un cristiano fiel y verdadero, debemos demostrarlo con el ejemplo para otros, con amor para otros, aunque siempre vamos a ser criticados por muchas personas. Mucha gente, ¿verdad? Dice de otros esto, para ser como fulano, para ser como sutano, mejor no voy, mejor no soy nada. O se dice, ¿verdad? Algunos, yo escuché por ahí hoy, decía una persona, dice que es cristiano o dice que es evangélico, pues nosotros sabemos que si es evangélico, pues no es nada porque no ha comprendido el verdadero significado de la palabra de nuestro Dios, y por eso nosotros como cristianos necesitamos ir y predicarles el evangelio verdadero de Cristo para que sean verdaderamente discípulos del Señor Jesús, porque Él quiere discípulos fieles que le amen y que le pongan a Él sobre todas las cosas. Entonces, ¿habían deficiencias en los discípulos del Señor Jesús? Sí,
había falta de vigilia, sí, había incredulidad en ellos, había soberbia en ellos, sí. A veces ellos no querían, ¿verdad? Dar las cosas como cuando aquella mujer derrama el perfume en los pies de Jesús y dice que aquel hombre, ¿verdad? Judas se hubiese vendido, había soberbia y cosas que ponían a mira en las cosas materiales. Entonces, había deficiencia en ellos, pero nuestro Señor Jesucristo nos demanda a nosotros como cristianos a ser verdaderamente sus discípulos, a velar por ellos y apartarnos del pecado y servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque de esto dependemos de nuestro Señor Jesucristo en los compromisos básicos del discípulo fiel y verdadero es permanecer en la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, atenderla y ser enseñados. Cuando vamos al culto, cuando vamos a las reuniones de la iglesia, si ya somos cristianos, no vamos a dormir, no vamos a comer, porque no es un lugar para ir a comer, sino que vamos a aprender, vamos a escuchar la palabra de Dios, pero algunos no van a escuchar la palabra de nuestro Dios, sino que van a dormir. Y cuando se les pregunta que de qué se trató la predicación, no se recuerdan. Cuando se les pregunta algo de la palabra de Dios, no se recuerdan. Entonces, pensemos en esto. Recordemos entonces que debemos de servir a nuestro Dios como buenos cristianos, como buenos discípulos, siempre predicando el Evangelio, porque su palabra esto nos demanda llevar el Evangelio. Recuerde que un discípulo verdadero lleva las buenas nuevas de salvación. Debido a que Cristo lo manda, debemos cumplirlo. Por tanto, estamos comprometidos de hacer la voluntad de Dios. Y si Cristo lo manda, entonces estamos comprometidos a llevar el Evangelio a toda criatura. Por eso es que leíamos Mateo 28, 18 al 20, Marcos capítulo 16, también nos dice esto, un pasaje que ya lo conocemos muchos cristianos en cuanto a Marcos cuando predicamos el Evangelio de Jesús, porque ahí nos demanda también nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 16, versículo 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es lo que nos demanda la palabra de Dios, de llevar el Evangelio como discípulos verdaderos. Y yo mencionaba que Juan, ¿verdad? 8:31, Jesucristo dice acerca de discípulos falsos, porque él dice, ¿verdad? Seréis verdaderamente mis discípulos y somos sus discípulos cuando nosotros obedecemos la voz del Maestro. Con humildad, hermanos, cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, con humildad recibimos y enseñamos también a otros de parte de nuestro Señor Jesucristo, como lo hacían los primeros cristianos, cuando Pedro se puso en pie, cuando Juan, cuando el apóstol Pablo hablaban y enseñaban de la palabra de Dios con toda humildad y paciencia para la enseñanza de la palabra de Dios. Era maravilloso, es maravilloso cuando nosotros queremos aprender de Dios. Hoy en el mundo han salido muchos llamados maestros, pero quieren enseñar sus propias ideas, sus propias decisiones, sin dar la gloria a Dios. Pero usted y yo debemos de llevar el Evangelio y debemos de dar gloria a Dios y debemos de dar fruto permaneciendo en la palabra de Dios. Dice Juan 15, versículo 8, en el Evangelio, según San Juan, debemos de predicar, debemos de llevar a la práctica, ya que debemos predicar la palabra de Dios, practicar la voluntad de nuestro Dios en Cristo Jesús, porque debemos de llevar frutos de buenas nuevas de salvación. En el libro de Juan, el Evangelio, en el capítulo 15, también conocemos nosotros este pasaje de la palabra de nuestro Dios, versículo 8 y 10, donde dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Me gusta mucho esta lectura,
Porque Jesucristo, desde el versículo 1, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre la vid. Cuando nosotros estamos en Cristo, permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Como una hojita del árbol, ¿verdad? Si se cae del árbol, pues se seca y se echa al fuego. Y nosotros aprendemos de nuestro Dios, aprendemos de su palabra cada día por medio de la enseñanza de las Escrituras. Aprendamos de ella porque Pablo dice, ¿verdad?, que nos corrigen, nos enseñan y nos perfeccionan para la vida eterna. Y eso es lo que debemos de hacer, dando gloria a nuestro Dios por ello. Y fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 24. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad?, que debemos demostrar esos frutos que el Espíritu Santo nos da. Así que el discípulo verdadero debe de ser humilde hacia Dios, debe de ser humilde hacia Dios. Yo en esta lección, pues viendo el apóstol Pablo, cómo le dice a Timoteo acerca de que verdadero hijo en la fe lo trata como verdadero hijo en la fe. Vamos a ir terminando, ahí vamos a leer en Timoteo, 1 Timoteo 1 y versículo 2, 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 2, en donde el apóstol Pablo trata a Timoteo de esta manera. Primera Timoteo, capítulo 1 y versículo 2. Primera de Timoteo 1, 2 dice Pablo: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Qué maravilloso. Instruido por el apóstol Pablo, Timoteo como un hijo en la fe de Pablo, ¿verdad? En cuanto a la fe, en cuanto a la vida espiritual. Qué maravilloso tener maestros que enseñen la verdad, que enseñen el Evangelio de Cristo y que enseñen a la iglesia con fidelidad, con temor, con valor, poner a Cristo primero. Y esto es maravilloso, que hayan discípulos fieles, discípulos verdaderos, que hayan buenos cristianos dentro de la iglesia y que nos enseñen a amar a Dios sobre todas las cosas y que podamos defender la verdad como lo hicieron los primeros cristianos. Tito 1 y versículo 4 también el apóstol Pablo lo llama de esta manera. Tito capítulo 1 y versículo 4, dice el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Tito, verdadero hijo en la fe. Es hermoso cuando hay hermanos. Ahora, pues como tenemos un nuevo hermano, que Dios le bendiga y Dios le fortalezca en la vida espiritual y que crezca espiritualmente, y que los maestros que lo enseñarán, pues, por medio de la palabra de Dios, él vaya aprendiendo y crezca espiritualmente. Tito y Timoteo eran hijos en la fe de Pablo, y estaba Pablo como enseñándoles verdad, la verdad siempre, y creo que es maravilloso cuando nosotros aprendemos de Dios en Cristo y queremos hacer su voluntad. Hermanos, de este tema, o de este título, perdón, de discípulos verdaderos, hay bastante que decir. Yo mencionaba algunos en el Antiguo Testamento que eran pupilos también o servidores también de Dios, aquellos hombres fieles como Elías, ¿verdad? Tenía aquel hombre que le servía, y otros también que servían como Eliseo, recuerdo yo este hombre, y otros también que estaban ahí al servicio de estos hombres y aprendían de ellos también. Pero lo bueno, si de nosotros aprendemos lo bueno de parte de nuestro Dios, de parte de nuestros hermanos, crezcamos espiritualmente y seamos buenos discípulos, fieles y verdaderos de nuestro Señor Jesucristo, porque esto es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, que seamos verdaderamente sus discípulos. Es un discípulo, ¿verdad? Como decía al principio, un alumno, y discípulos verdaderos, un seguidor, un aprendiz de Cristo Jesús, que recibe su enseñanza, recibe y se compromete a imitar la vida y a vivir bajo los mandamientos de nuestro Dios en Cristo Jesús, y ir más allá de lo que está
o de lo que manda nuestro Dios. No de lo que manda nuestro Dios, sino ir más allá o aprender más allá de lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña para enseñar a otros. O sea, que crezcamos, que no nos quedemos en el mismo punto, no nos quedemos en el mismo lugar, sino que crezcamos, como dijo Pablo a la iglesia en Corinto, sino que crezcamos para salvación. Hermano, yo agradezco mucho su tiempo, su paciencia para haberme escuchado. Es lo que tenía preparado para el día de hoy y gracias a nuestro Dios por la oportunidad que se me ha dado. Y si podemos aprender más de la palabra de nuestro Dios, gracias y siempre estaremos al tanto, estaremos siempre dispuestos a aprender de lo que nuestro Dios nos da. Que Dios les bendiga y que Dios siempre derrame bendiciones en cada uno de nosotros. Hasta aquí mi participación.